El próximo jueves, 15 de septiembre, comienza a regir la nueva ley que busca enfrentar las situaciones de acoso sexual, la violencia y discriminación de género en instituciones de educación superior. Vamos a conversar más al respecto. Para eso estamos ya en contacto con la rectora de la Universidad Metropolitana de Chile, Elisa Araya. Muchas gracias por acompañarnos, rectora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias por el contacto. Gracias a usted por acompañarnos, un tema también que hemos estado revisando con distintas agrupaciones, con distintas afectadas también en su minuto, sobre lo que es el acoso, la violencia en instituciones de educación superior, la discriminación. Y aquí hay un marco normativo que le hago la pregunta. ¿Actualiza, finalmente llena los espacios, los huecos legales y finalmente de convivencia que debe existir para que justamente se prevenga y se sancione ese tipo de acciones? Sí, bueno, primero que todo, Nicolás, una precisión. No entra en vigencia, la ley tiene una vigencia ya de un año. Sí. ¿Ya? La ley se promulgó en el año 2021. Perfecto. Y lo que hace ahora, lo que tiene que pasar ahora a partir del 15 de septiembre es que se hace exigible lo que señala la ley. Entonces lo que hicieron las universidades fue la adecuación de la ley a sus distintos parámetros, ¿no? Fue organizar lo que se solicitaba ahí, que tiene dos líneas, que tienen que ver con la institucionalización del tema de la perspectiva de género, de la no violencia y del acoso, y la generación de modelos preventivos y también de modelos de acompañamiento, pero de investigación, sanción en algunos casos. Entonces, efectivamente, la ley permite, a través de las distintas orientaciones que trae, generar modelos preventivos de educación y de formación, donde se abordan distintos temas que se hacen transversales, no solamente en los currículums de formación universitario, sino también en las políticas internas, por ejemplo, en la contratación de académicos y de otro tipo de prestaciones, donde se incluye una cápite sobre sanciones a personas que hayan cometido acoso o violencia de género, sí, violencia sexual, en fin. Y la otra parte, digamos, es el modelo donde hay investigación, reparación, acompañamiento a víctimas. Entonces, bastante completa y en ese sentido, sí, ayuda a la convivencia y a trabajar para la erradicación de la violencia de género y acoso sexual en las universidades. Justamente porque, como usted bien dice, y agradezco también la precisión, ya está en vigor, digamos, la ley. Lo que pasa es que obviamente las instituciones de educación superior tienen que ir adaptando lo que son sus protocolos, sus procedimientos, su día a día, y eso es bien importante. No es solamente una ley que finalmente cambia de un día para otro, sino que va adaptando y readaptando muchas veces la convivencia y las culturas que se dan dentro de, no solamente la universidad, instituciones de educación superior en este caso, sino en la sociedad chilena. Y en ese sentido, muy importante lo que usted dice, va desde todos los ámbitos, desde la prevención, pero no solamente desde el aspecto sancionatorio, que muchos han dicho, aquí hay que atacar el problema de raíz, desde el origen de la violencia de género, desde el origen de la discriminación, y eso es también un tema que se ha hablado muchísimo en las universidades. Aquí hay un cambio importante, ¿no? Por supuesto, porque, por ejemplo, las universidades que han trabajado este tema, lo han hecho progresivamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la UMCE, nosotros partimos ya hace bastantes años con algunas acciones que fueron reforzadas en el Mayo Feminista y que propiciaron la aparición de oficinas o direcciones de género y que partieron con los primeros protocolos, ¿se acuerda usted?, contra la violencia y el acoso que se generaron a partir de ese gran movimiento feminista que tuvo su origen en las universidades y donde se discutieron en todas las casas de estudio que adhinieron a este movimiento qué estaba pasando al interior, cómo se manifestaban, cómo había que prevenirlo y todo.
ese primer impulso genera entonces la aparición de direcciones y oficinas de género, pero ahora con la política que se ha ido generando triestamentalmente, por ejemplo, con la incorporación de estudiantes, de funcionarios, de académicos y académicas, consolida una línea de trabajo, por ejemplo, de preventiva, de formación, no solamente en temas de la perspectiva de género vista desde algunos, por ejemplo, podrían decir del feminismo, sino que también revisando las masculinidades, Sí. la expresión de la violencia de género, cuáles son la tipificación de los acosos sexuales, en fin, una serie de cuestiones, y cómo se aborda, se investiga, se acompaña y se sancionan este tipo de conductas que tienen que ser tratadas con mucha firmeza, pero también con mucha cautela, porque aborda una dimensión de la vida de las personas que es bastante delicada, y en ese sentido hay que tener especialistas que puedan saber cómo resolver estas dificultades. Claro, y aquí un punto, no sé si estará de acuerdo conmigo, rector Araya, pero en ese sentido potencia también lo que es el carácter y el objetivo formativo integral que tienen las instituciones de educación superior, no solamente para lo que puede ser la formación de una carrera, una especialidad, pero también desde la vida de los y las alumnas que están en ellos, ¿no? Desde este punto de vista que es tan importante. Sí, por supuesto. Bueno, hay un dicho más o menos popular que dice, primero se es buena persona y después se es buen profesional. Claro. Que es condición ser buena persona. Y ser buena persona se refiere a la idea de que nosotros somos capaces de convivir en la diferencia, en las diversidades, y que las respetamos y las incorporamos como legítimos, ¿no? Humberto Maturana decía, el otro como legítimo otro, la otra como legítimo otra. Significa que yo reconozco en las diferencias, en las diversidades, a una persona que es digna y poseedora de una dignidad humana que debo respetar bajo todas circunstancias. Y en ese sentido, este tipo de política abre una nueva conversación que yo creo que en nuestro país, en el contexto actual en que nos encontramos, es tremendamente importante, ¿no? No solamente se trata de dar espacios, por ejemplo, nuevos espacios, abrir espacios para la mayor participación de mujeres, pero también de otros géneros, de otras diversidades, dar esos espacios, reconocerlos, erradicar ciertas voy a decir, conductas que se han ido instalando y que nos hacen daño, como por ejemplo la cancelación o la funa, sin, voy a decir, conocer o entender los fenómenos que están pasando en la sociedad, ¿no? Que generan nuevos criterios de comportamiento, nuevas formas de comportamiento que yo creo que son sumamente importantes, pero que esas hay que construirlas, hay que formar, hay que conversar, hay que debatir y tenemos que construirlas entre todos al interior de las universidades. Esto es bueno para un ingeniero, Sí, para claro. un médico, para un profesor, para un psicólogo, no importa la profesión que No tú importa. tengas, ¿no? No importa, y también yo lo veo desde el punto de vista, y por eso también iba al carácter formativo de la educación superior, no solamente desde lo que puede ser el que llega o la que llega al mercado laboral. Sabemos que el tema de acoso sexual, violencia de género, está presente también en el mercado laboral, y justamente aquí uno lo ve desde el punto de vista de antes de justamente prevenir lo que puede ser acciones futuras, obviamente también considerando lo que puede ser la parte investigativa o punitiva de sanción cuando ya se comete el acto. La prevención justamente evita de que se dé el acto, pero en ese sentido, más allá del mercado laboral, también desde la formación integral del alumno o la alumna, ¿no?, con respecto a estos puntos. Y quería preguntarle también, rectora, en ese sentido, el plan que cada universidad va justamente con lo que es esta ley, pero me imagino que también con mucha conversación y diálogo con el estudiantado, ¿no?, con las estudiantes, con los estudiantes. Por supuesto, en el caso particular de la UNCE, nosotros hemos elaborado una política
de género que aborda estos temas de género y convivencia de manera triestamental. Y las universidades han hecho mapeos de espacios de riesgo, pero también de espacios seguros, y eso se ha hecho en conjunto con la comunidad. Se han realizado encuestas para levantar las situaciones más difíciles y mirar también cómo es que esta información que se recoge alimenta y potencia todas las acciones que nosotros podamos realizar en forma preventiva. Yo quiero señalar algo que usted dice en su pregunta comentario, que tiene que ver con que este tema es tan importante en la formación integral de los nuevos profesionales que la CNA lo ha incluido como criterio de calidad de la educación. Entonces tenemos el tema de perspectiva de género y convivencia como una nueva dimensión en las acreditaciones institucionales. ¿Qué significa esto? Que así como hacíamos investigación, vinculación con el medio, este tema que yo lo ligaría fuertemente al clima social de aprendizaje que tiene que existir dentro de las universidades, es también un parámetro importante para decir que una universidad, una institución de educación superior, genera estos aprendizajes integrales y de calidad. Sí, rectora, en ese punto es bien interesante eso. Se hace una exigencia y ¿qué conlleva eso? Bueno, conlleva a que las universidades tienen que tener dentro de su estructura y dentro de su funcionamiento, de sus funciones, organismos especializados, tanto como de investigación y sanción de posibles casos, como espacios para la contención, el apoyo psicosocial de estudiantes y la reparación, ¿no? Yo diría que desgraciadamente la ley no incluye financiamiento, ¿no? Está puesta la ley, pero no ha habido financiamiento asociado. Sin embargo, las universidades han hecho su máximo esfuerzo, ¿no? De tener, por ejemplo, equipos de psicólogas y de abogadas especialistas en estos temas, y convenios, por ejemplo, con instituciones que puedan acompañar a víctimas, ¿no? Porque son, voy a decir, situaciones que requieren especialización, no se trata de cualquier hecho que rompa o que altere la convivencia y que vaya contra el reglamento interno, sino que son casos que tienen particularidades que hay que atender. Rectora Elisa Araya, de la Universidad Metropolitana de Chile, muchísimas gracias, rectora, por habernos acompañado esta mañana y conversar de este tema. Gracias a usted, Nicolás, que esté muy bien. Muy buenos días, que esté muy bien.